Hola, buenos días o buenas tardes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar lo que son los circuitos resistivos en conexión serie. Quiero que en este momento conozcamos un poco lo que es la conexión de un circuito serie. En esta pequeña imagen logramos ver lo que son dos bombillas, los plafones, la fuente o batería, interruptor, cuchilla, ¿sí? Donde cuando esta está cerrada, así como lo vemos en la imagen, hace que el flujo de electrones conduzca a través de, pues, o fluya a través de los conductores y puede hacer iluminar las lámparas. Si este interruptor estuviera abierto hacia arriba, el flujo de electrones se cortaría y no habría paso hasta acá los bombillos y no podrían iluminar. ¿Listo? Entonces, para que de una forma física logremos entender qué es la conexión en serie, es conectar un elemento seguido al otro. ¿Listo? Así como lo vemos en la imagen. Pero vamos a entrar a lo que es lo que es conocer el circuito serie, pero análisis matemático utilizando lo que ya hemos visto, que es la ley de Ohm. Ahora, miremos acá. Todos estos circuitos o estos esquemas que tenemos aquí dice que en un circuito en serie proporciona solo una trayectoria para el paso de la corriente entre dos puntos, de modo que la corriente es la misma a través de cada resistor. Miremos acá, al lado izquierdo, en el ejemplo A, tenemos dos resistencias en serie, R1 y R2. El punto A por donde ingresa la corriente y el punto B por donde sale. Para el ejemplo 2, el ejemplo B tenemos R1, R2 y R3. E igualmente A por donde entra, B por donde sale. Y para el ejemplo C, R1, R2, R3, R4, igualmente tenemos el punto A y el punto B. ¿Listo? Acá a la derecha de nuestra imagen, de nuestra pantalla, encontramos algo más dibujado, más elaborado, donde tenemos una trayectoria de A hacia B de dos resistores, de A hacia B de tres resistores, de A hacia B de cuatro resistores. Pero miren, así la forma en que estén conectados los, las resistencias sigue conservando lo que estamos viendo el día de hoy, la conexión en serie. La corriente siempre va a fluir a través de ellos de esa forma, siempre va a seguir hacia adelante, no se va a dividir, la corriente es igual para todos los elementos. Mírenlo acá, a B, de positivo a negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Es importante entender lo que es la conexión en serie, porque si no sabemos identificar los circuitos o resistencias que están conectados en serie, cuando más adelante vamos a ver lo que son los circuitos en paralelo, vamos a confundir un poco. Pero vamos a dedicarnos hoy a analizar circuitos en serie. Listo, entendido esto, vamos a verlo acá. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje, digamos que nuestra corriente sale del lado positivo, fluye a través de los electrones, fluye a través de las resistencias. Recuerde que las resistencias se oponen al flujo de electrones, ¿listo? Y ellas pasan por acá y se regresan hacia el polo negativo de la batería. Esto es una imagen pictórica. Ahora, para ver de forma esquemática un diagrama circuital podemos ver esto. La fuente que está acá se la simboliza de esta manera. Las resistencias físicas que vemos acá con sus cuatro bandas se las simboliza de esta forma, cada una. Esto es un símbolo eh, americano que se utiliza para, para hacer la analogía de un cuerpo real, ¿cierto?, al esquemático. Cada uno con sus valores, son tres resistencias de igual valor, 22 ohmios, y dice que la corriente que sale de cada resistor debe ser igual a la que entra, porque no hay un lugar por donde pueda escaparse o dirigirse hacia otro lugar. Por eso le digo, un circuito de conexión serie, únicamente la corriente fluye a través de todos los elementos conectados en serie. ¿Listo? Y retorna al lugar de salida. Si hubiese otro lugar, habría otro tipo de conexión y la corriente se divide hacia esos elementos. Pero en esta conexión no, únicamente
retorna a la fuente. Bien. Entonces continuemos. Resistencia total o resistencia equivalente. Dice que cuando los resistores se conectan en serie, sus valores se suman porque cada resistor ofrece oposición a la corriente en proporción directa a su resistencia. Un mayor número de resistores conectados se opone más a la corriente. Más oposición a la corriente implica un valor más alto de resistencia. Por tanto, cada vez que un resistor se agrega en serie, la resistencia total aumenta. Entonces miremos esos tres ejemplos. Tenemos que la corriente sale del lado positivo de la batería, fluye a través de la resistencia y regresa al polo negativo de la batería. ¿Listo? O de la fuente. Tenemos una resistencia de 10, o sea que se opone 10 ohmios al flujo de corriente. Si agregan dos resistencias en serie, tenemos la resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 que nos da 20 ohmios. Y igual acá, la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 que nos da 30 ohmios. Se suman directo. ¿Listo? Entonces para que lo veamos pronto un poco más a nivel de fórmula, la resistencia total o la resistencia equivalente se expresa de la siguiente forma. R1 más R2 más R3 hasta la cantidad de resistencias que hayan conectadas en serie. Por ejemplo, miremos que aquí tenemos 5 resistencias en serie, R1, R2, R3, R4, R5, cada uno con valores diferentes. Una fuente de voltaje, los hilos conductores por donde se conectan entre sí todos los elementos del circuito. Y como vemos, el análisis dice que para cualquier número de resistores individuales conectados en serie, la resistencia total es la suma de cada uno de sus valores individuales. Entonces, como lo vemos, está la fórmula. Y acá tenemos que RT es igual a la suma de todos los resistores que hay y que eso nos da una resistencia total o equivalente de 240 ohmios. Es decir, que quedamos con una sola resistencia, ¿vale? Listo. Aquí hemos hallado la resistencia total, pero recuerden, hay dos cositas que debemos tener en cuenta. La corriente es la misma para todos los elementos conectados en serie, pero el voltaje de la fuente BS o E o BF, ¿sí?, se divide para cada uno de los valores de la resistencia. ¿Listo? Ojo, porque eso lo vamos a ver ahora. Muy bien. Pero vamos a tener en cuenta esto, tenemos que recordar que la corriente pasa a través de cualesquiera resistores conectados en serie, es la misma que la corriente total. Cuando se conecta el voltaje total aplicado a la resistencia total, cuando se conoce que es posible determinar la corriente total por medio de la ley de Ohm. Como nosotros ya vimos en el anterior video, tenemos la ley de Ohm que dice que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y eso nos da unos amperios. Cuando se conoce la corriente total, es posible encontrar la caída de voltaje entre los extremos de cualquiera de los resistores en serie mediante la ley de Ohm, que es lo que les hablaba ahora. Como conocemos la corriente y conocemos el valor del resistor, podemos hallar el voltaje de ese mismo resistor. Y por último dice que el voltaje se divide para cada una de las resistencias de los resistores conectados. El voltaje se divide para cada una de las resistencias de los resistores conectados en serie. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta antes de iniciar el análisis. Entonces, vamos a practicar. Dice, encuentra la corriente en el circuito. Tenemos 4 resistores con una fuente de voltaje directa. Recuerden que esto es voltaje DC con 25 voltios. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionar. ¿Qué se hace primero acá? Debemos hallar la resistencia total o resistencia equivalente de estos 4 resistores. ¿Cuánto nos da eso? Pues utilizamos nuestra fórmula para resistencia equivalente de resistencias en serie. Sabemos que tenemos 4 resistencias, se suman esos valores y nos da un total de 129 ohmios. Ahora, conociendo esta resistencia y conociendo el voltaje, sabemos que debemos hallar la corriente. Entonces aplicamos ley de Ohm para calcular corriente o intensidad. Entonces la intensidad total me dice que es el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Y eso es igual a 25 voltios sobre o dividido entre 129 ohmios. Eso me da 0.194 amperios.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esa es nuestra corriente. Esto es así de sencillo. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo. Pero este ejemplo nos pide lo siguiente. Calcule el voltaje entre los extremos de cada uno de los resistores que aparecen en el esquemático y encuentre el valor de BS. O sea, me están dando, miremos el esquemático, me dicen, no nos da el voltaje, pero me dan el valor de cada una de las resistencias y me dice que a través de este circuito fluye una corriente o intensidad de 1 miliamperio. ¿Sí? 1 miliamperio. Entonces, vamos a resolver primero esto. Este punto de acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una pregunta. ¿A qué valor máximo se puede elevar BS si la corriente ha de limitarse a 5 miliamperios? Vamos, interesante. Vamos a ver qué, más adelante qué nos da. Entonces, como les dije, aplicamos la ley de Ohm para determinar el voltaje entre los extremos de cada resistor. Entonces, como tenemos un resistor R1 con 1 kilo ohmio y sabemos que la corriente que fluye por este circuito es igual, entonces decimos lo siguiente, que el voltaje 1 es igual a la corriente por R1 y esa corriente me dice que es 1 miliamperio por 1 kilo ohmio. Debemos recordar aquí que 1 miliamperio son 0.01 kilo ohmios, amperios, qué pena, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos esto por esto, nos da 1 voltio. Multiplicar 3.1 por 0.001 amperios nos da 3.3. ¿Listo? Porque la multiplicación se hace en amperios. Recordemos que la conversión de unidades la hicimos en el video pasado de ley de Ohm y también lo hacemos en el video de resistencias, el código de colores de la resistencia, que es algo muy sencillo. Lo voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Y el voltaje en R3 también aplicamos lo mismo y tenemos ya hallados los voltajes. Sabemos que cada uno de los resistores tiene su valor de voltaje. Entonces miremos lo que nos dice, que a mayor resistencia, 4.7 kilo ohmios, recuerden 4.7 kilo ohmios son 4.700 ohmios, estos son 3.300 ohmios y estos son 1.000 ohmios. Entonces que a mayor resistencia tenemos mayor voltaje, ¿listo? Y a menor resistencia menor voltaje, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, para que en algún momento hacemos un circuito aparte y no sabemos si los valores están correctos, debemos tener en cuenta este concepto. ¿Listo? Ahora vamos por la segunda parte. Para encontrar el valor de BS antes debemos encontrar el valor de RT, ¿cierto? Pero RT no la tenemos. ¿Cuántos resistores tenemos en serie? Recordémoslo acá en el esquemático, tenemos 3. Entonces hacemos la suma de 3 resistores y eso me da 9 kilo ohmios. Ahora sí, hallemos el valor de BS. BS es igual a la corriente total por la resistencia total y eso me da 9 voltios. Perfecto. Dice, ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿A qué valor máximo se puede elevar BS si la corriente ha de limitarse a 5 voltios, a 5 miliamperios? No tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es reemplazar donde teníamos 1 miliamperio, lo que damos por 5 miliamperios, y multiplicamos por 9 kiloohmios. ¿Por qué 9 kiloohmios? Porque la corriente se está cambiando dentro de un circuito, más no se han cambiado los valores de resistencia. Entonces eso me dice que si elevamos la corriente, mi voltaje se eleva a 45 voltios. Esto se elevó 5 veces. Para tenerlo de pronto un poco más para poder ver un poco mejor y explicado y no solo con estos números, miremos este esquema que tengo seleccionado. Tenemos una resistencia R1, una resistencia R2 y un voltaje, una fuente de voltaje. Miremos esto que está aquí es un voltímetro. El voltímetro mide el voltaje en los extremos y me dice que en los extremos hay 10 voltios. ¿Y qué decíamos teóricamente? Ahora, que el voltaje se divide para el valor de resistencia de los resistores que estén conectados en serie. Entonces vemos que este resistor, aunque no nos dice cuánta resistencia tiene, si tiene mayor voltaje, ahora lo vemos que mayor resistencia, mayor voltaje.
y que a menor resistencia, menor voltaje, y que el voltaje se divide por la cantidad de elementos que estén conectados en serie. Entonces, mire, como aquí hay dos elementos conectados en serie, se dividió el voltaje, pero también tomo en cuenta que si la resistencia es mayor, el voltaje es mayor. Si la resistencia fuera igual, el voltaje fuera igual para los dos. Entonces, la suma de 5.5 más 4.5, ¿cuánto nos da? 10 voltios. Por eso, para estos resistores conectados en serie, el voltaje a la entrada referenciado a la salida nos da la suma de los dos voltajes. ¿Listo? Entonces dice, la suma total de la caída de tensión en cada resistor es igual al voltaje total de la fuente BS. ¿Listo? Entonces miremos un poquito más a fondo lo que es con un ejemplo acá usando el instrumento de medida que es el voltímetro. ¿Sí? Tenemos un voltaje de 8.4, una corriente de 60 miliamperios. Fluye la corriente hacia el lado negativo, así como lo dice IS. Miramos acá, 10 ohmios, 30 ohmios, 100 ohmios. ¿Dónde debe estar el mayor voltaje? En la resistencia más grande. Entonces, como miramos acá, dice lo siguiente. Tenemos una resistencia de 10 ohmios y un voltaje de 0.6 voltios. Una resistencia de 30 ohmios, nuestro voltaje 1.8. Y miren acá el ejemplo. Si yo invierto las puntas de mi voltímetro, miren acá, mi voltímetro me indica un voltaje negativo. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí es positivo y acá es negativo. O sea, debe estar esta punta roja o café debe estar acá y la punta gris debe estar en el lado negativo para que dé los 6 voltios. Pero igual me está dando la lectura de que aquí en esta resistencia hay 6 voltios. ¿Listo? Y la suma total, ¿cuánto da? 6 más 1.8 da 7.8. Más 6, más 0.6 me da 8.4 voltios. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es todo. No hay que enredarse, no hay que colocar peros en esto. Es muy sencillo, solo hay que seguir los conceptos, aplicar bien la ley de Ohm. Y bueno, aquí los dejo. Les voy a dejar enlace para lo que es el análisis de circuitos conectados en paralelo para que lo puedan ver y vamos a tener más análisis. Cualquier comentario lo pueden dejar. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima.